Introducción. La mente humana guarda un poder tan antiguo como el tiempo. El poder de moldear la realidad desde las profundidades mismas de la conciencia. No se trata de un recurso distante ni de un don reservado a unos pocos iniciados, sino de la facultad primordial que yace latente en cada ser. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo esa facultad, la vibración interna, la voluntad enfocada y la alquimia mental, se convierte en la llave maestra que abre las puertas del universo. Este libro reúne las enseñanzas esenciales de William Walker Atkinson, la ley de la vibración, el poder del pensamiento y la voluntad, y las fusiona con prácticas probadas de alquimia mental. No hallarás aquí meras teorías, sino instrucciones precisas para elevar tu frecuencia, limpiar tu campo interior y proyectar intenciones que se materializan. Cada capítulo te conducirá de la mano desde los fundamentos vibratorios hasta los planos más elevados de la mente, mostrándote cómo pasar de la contemplación pasiva a la cocreación consciente. A lo largo de este recorrido, aprenderás a reconocer y utilizar la energía que subyace a cada emoción y pensamiento. Entrenar la voluntad para sostener un rayo mental creador, preciso y potente. Ascender por las escaleras de luz y acceder a las frecuencias superiores donde la verdad se revela sin palabras. Fundir tu mente con el universo, actuando como un canal de la inteligencia cósmica. Este es un viaje de transformación, de plomo mental a oro vibracional, de la simple reacción a la respuesta consciente, de la ilusión de separación al reconocimiento de la unidad. Si estás dispuesto a comprometer tu atención, tu intención y tu disciplina interior, descubrirás que la realidad deja de ser un escenario ajeno y se convierte en un lienzo moldeado por tu propia vibración. Con paso decidido, comienza ahora la exploración de lo invisible y siembra la semilla de tu nuevo mundo. Capítulo 1. El latido del universo. Hay un momento, apenas perceptible, en que el silencio se pliega sobre sí mismo y da paso al latido del universo. Es ahí, en esa grieta del tiempo, donde la mente comienza a recordar. No a aprender, no a descubrir, sino a recordar. Porque todo lo que ha sido alguna vez, todo lo que será, ya vibra en las fibras más íntimas del ser. Como sostenía William Walker Atkinson, el universo no es más que una vasta conciencia en movimiento, una mente infinita cuyas olas mentales moldean la materia, la energía y el destino. Vivimos, caminamos y soñamos en un océano invisible. Ese océano es vibración. Nada está quieto. El mármol más inmóvil vibra, la montaña más imperturbable se agita en una danza lenta, imperceptible, eterna. Las antiguas escuelas herméticas llamaban a esta ley la ley de la vibración. Y Atkinson la trajo de vuelta al corazón del hombre moderno. Esta ley no es una simple curiosidad esotérica, sino la clave maestra para entender nuestra existencia. Todo vibra, todo cambia. Y en ese cambio constante yace el poder de transformación. La mente humana, al igual que una cuerda tensada sobre un abismo, puede vibrar en distintas frecuencias. Cada pensamiento, cada emoción, es una oscilación en la conciencia. Cuando piensas, cuando sientes, estás emitiendo ondas al campo universal. Estas ondas no se pierden, se suman, se encuentran, se entrelazan con otras ondas, otras voluntades, otras realidades. De este tejido nace lo que llamamos destino. Pero no es un destino impuesto, es un destino creado, diseñado por el tipo de vibración que emitimos. Aquí comienza la alquimia mental, no con hornos ni crisoles, sino con la voluntad y la imaginación. La alquimia mental, según Atkinson, no pretende transmutar plomo en oro físico, sino densidades en frecuencias, ignorancia en comprensión, caos en propósito. Es la ciencia de alterar nuestra vibración interna para resonar con los planos superiores del ser. ¿Y cómo se logra eso? Mediante la ley y el arte del pensamiento dirigido. Imagina, lector, que eres un faro
un punto de luz en medio de un océano nocturno. Cada pensamiento tuyo es un pulso, una señal que se lanza al horizonte. Si tus pensamientos son claros, elevados, firmes, entonces la vibración que emites será armónica y atraerá hacia ti realidades afines. Este es el poder oculto de la mente, crear mundos. Y no lo haces solo. Nunca estás solo. Estás inmerso en un campo vibratorio universal, una mente universal que responde a la tuya como el eco responde al grito. Atkinson lo explicaba con sorprendente claridad. La mente universal no tiene voluntad propia. Es como una arcilla etérea, esperando la forma que tu intención le imprima. Tus pensamientos son moldes. Tu voluntad, el fuego que los endurece. Pero atención, no todos los pensamientos son creadores. La clave está en la calidad y la frecuencia de estos. Pensamientos vagos, contradictorios, temerosos, producen vibraciones caóticas. Y el caos llama al caos. En cambio, pensamientos definidos, impregnados de emoción positiva y sostenidos por la voluntad firme, se convierten en fuerzas modeladoras del éter. La diferencia entre una mente común y una mente alquímica es la capacidad de sostener una frecuencia elevada durante el tiempo necesario para que se materialice en el plano físico. Este proceso no es inmediato, tampoco es milagroso, es una ciencia interna, una técnica del alma. El pensamiento sembrado en la mente universal germina en su tiempo justo, y muchas veces ese tiempo requiere paciencia, desapego y fe. No fe ciega, sino fe como certeza vibratoria. Saber que lo que es sentido como real en la mente, eventualmente se expresará en la materia. Es aquí donde entra la voluntad. Atkinson insistía, la voluntad no es fuerza bruta ni capricho emocional. Es la capacidad de mantener una dirección interna, de sostener una visión incluso cuando el mundo exterior parece contradecirla. La voluntad es la fuerza que mantiene el péndulo del pensamiento en su oscilación correcta, evitando que se disperse, que se debilite, que se contamine. La voluntad entrenada es el cincel del alquimista mental. Con ella se esculpen los pensamientos y se les da forma vibratoria coherente. Es así como se construye una realidad alineada con la intención profunda del ser. Y es que la realidad, como pronto veremos, no es algo que nos ocurre, sino algo que emanamos. No somos víctimas de las circunstancias, sino emisores de ellas. Pero para asumir este rol creador, se requiere una mirada nueva, una disposición vibratoria elevada, una comprensión profunda de la interconexión entre la mente y el universo. En las páginas que siguen, exploraremos el arte de elevar la frecuencia de la conciencia, de sanar desde la intención, de proyectar realidades con la mente enfocada. Pero antes, es necesario escuchar el latido del todo. Ese pulso sagrado que nos llama desde dentro, como un recuerdo antiguo aguardando ser revelado. Ese ritmo silencioso que nos habla de quiénes somos realmente. Capítulo 2. El lenguaje de las ondas. Todo en el universo se comunica, pero no lo hace con palabras. No hay sílabas flotando en el éter, ni sonidos articulados entre galaxias. Lo que existe es una comunicación más pura, más antigua, la vibración. Cada ser, cada partícula, cada pensamiento, emite una onda, y esa onda lleva un mensaje. Así como una melodía puede emocionarnos sin necesidad de explicación, el universo se expresa mediante frecuencias, pulsos, ritmos. Este es el verdadero lenguaje del cosmos. William Walker. Atkinson comprendió esto al estudiar las enseñanzas herméticas y sintetizarlas con su visión moderna de la metafísica. En su obra, explicó que los pensamientos no son meras ideas abstractas. Son cosas reales, entidades sutiles que viajan a través del plano mental, impregnando todo a su paso con su vibración particular. No basta con pensar, hay que aprender a pensar en frecuencia. La mayoría de los seres humanos piensan como quien emite estática. Pensamientos desordenados, fugaces, cargados de miedo o deseo ciego. Esas vibraciones no tienen forma ni dirección,
por lo que su poder es difuso. Pero cuando una mente aprende a modular sus ondas, a armonizarlas con el pulso universal, entonces se produce un fenómeno extraordinario: la cocreación consciente. Es decir, el universo responde. Imagínalo así. El universo es un lago calmo, y tu pensamiento es una piedra. Si la lanzas sin intención, produce ondas aleatorias. Pero si eliges la piedra, calculas el ángulo, aplicas la fuerza justa, entonces las ondas se propagan de forma precisa, bella, matemática. De ese modo, actúa la mente entrenada. Cada onda mental genera una respuesta, una interferencia, una resonancia que se traduce en eventos, en encuentros, en sincronicidades. Esto no es mera poesía, es física vibratoria aplicada al alma. El pensamiento armónico es como una nota afinada en un concierto cósmico. Se une a otras notas en la misma frecuencia, potenciando su efecto. Este principio es crucial. La semejanza atrae a la semejanza. Un pensamiento de abundancia genuina, no codicia sino reconocimiento de plenitud, vibrará con energías afines y atraerá circunstancias acordes. No porque el universo conceda deseos, sino porque ese pensamiento crea patrones en el campo que luego se reflejan en lo material. Aquí comienza a revelarse la alquimia vibracional. Para hablar el lenguaje de las ondas, primero hay que aprender a escuchar. Y no se escucha con los oídos, sino con el campo interior. Es lo que los antiguos llamaban el oído interno. Esa capacidad de percibir no lo que se dice, sino lo que se vibra. Cuando uno entra en silencio profundo, comienza a percibir las frecuencias sutiles que nos atraviesan constantemente. El enojo tiene una frecuencia, el perdón otra, la gratitud una más elevada aún, y cada una de ellas colorea la realidad que experimentamos. La verdadera alquimia no consiste en forzar la materia, sino en elevar la vibración de la conciencia hasta que el entorno responda. Como afirmaba Atkinson, cambiad vuestra vibración y cambiaréis vuestra realidad. Esta frase, simple pero potente, es la clave para dominar el lenguaje de las ondas. No es el mundo el que debe cambiar primero. Eres tú, tu campo, tu frecuencia. Solo entonces lo exterior comenzará a reorganizarse como reflejo. Esto nos conduce a otro principio esencial: la intención focalizada. El pensamiento sin dirección es viento en la nada. Pero el pensamiento con intención clara, sostenido por emoción congruente y voluntad firme, se transforma en una onda coherente. Esa coherencia es lo que la mente universal reconoce como una orden creativa. No basta con visualizar algo. Debes vibrar como si ya fuera real. Debes sentirte ya dentro de esa nueva frecuencia. Porque el universo no responde a tus deseos, sino a tu estado vibratorio. Esto es importante. La emoción es la energía que impregna al pensamiento. Es su fuerza de movimiento. Un pensamiento frío, sin carga emocional, apenas vibra. Pero un pensamiento impregnado de amor, de certeza, de gozo, vibra con potencia suficiente para atravesar planos y moldear lo invisible. Así, pensamiento, emoción e intención forman una trinidad creadora. Muchos preguntan, ¿por qué no se manifiesta lo que deseo? La respuesta, según Atkinson, suele estar en la incoherencia interna. Pensamos en algo, pero sentimos otra cosa. Visualizamos éxito, pero sentimos duda. Pedimos amor, pero vibramos en carencia. La onda que emitimos es contradictoria, y el universo responde en consecuencia. Caos, confusión, espera. Solo cuando pensamiento, emoción y voluntad están alineados, la manifestación se vuelve inevitable. Aprender a hablar el lenguaje de las ondas es como afinar un instrumento. Requiere práctica, silencio, atención. Pero una vez que lo dominas, dejas de ser un observador pasivo del universo para convertirte en un navegante de realidades. No manipulas el mundo, lo resuenas. No obligas, invocas.
En los siguientes capítulos veremos cómo entrenar la mente para mantener estas frecuencias elevadas, cómo utilizar la respiración, el símbolo y el mantra para amplificar la vibración, y cómo detectar las interferencias sutiles que sabotean nuestro campo. Pero antes de eso, debemos explorar el siguiente umbral: la energía detrás del pensamiento. Porque si todo vibra y todo pensamiento es una onda, entonces, ¿de dónde proviene la chispa que lo activa? La teoría cobra vida cuando se experimenta. Estos ejercicios son el primer paso para convertirte en un alquimista mental. Practícalos con disciplina, como quien afila una espada antes de la batalla. Ejercicio 1. Auditoría vibratoria. Propósito: identificar tu frecuencia actual y sintonizarla con la realidad deseada. Pasos: silencio y observación, 5 minutos. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. Pregúntate, ¿en qué frecuencia vibro hoy? Presta atención a las emociones que surjan: ansiedad, alegría, apatía. Escala vibratoria. En una hoja, dibuja una línea vertical del 1 al 10. El 1 es miedo, estancamiento. El 10 es amor, creatividad pura. Ubica tu estado actual. Intención de ajuste. Escribe una frase que eleve tu vibración. Ejemplo: sintonizo mi mente con la frecuencia del coraje. Repítela 3 veces en voz alta. Meta: hacer este ejercicio cada mañana durante 7 días. Notarás patrones y aprenderás a redirigir tu energía. Ejercicio 2. Meditación de la nota cósmica. Propósito: conectar con la vibración universal y alinear tu intención con el éter. Pasos: postura. Acuéstate boca arriba, coloca las palmas hacia arriba. Visualización: imagina una luz dorada sobre tu cabeza. Inspira profundamente, sintiendo cómo esa luz desciende y llena tu cuerpo. Sonido interno: enfócate en el zumbido de tu sangre, el latido de tu corazón. Es tu frecuencia base. Integración: mentaliza un deseo. Ejemplo: atraigo oportunidades. Proyecta ese deseo hacia la luz dorada, como si enviaras una onda al universo. Cierre: repite: mi vibración atrae lo que resuena con mi ser más elevado. Meta: practicar 10 minutos diarios. La constancia activa la ley de la atracción. Ejercicio 3. Alquimia mental en acción. Propósito: transmutar pensamientos negativos en energía creativa. Pasos: detecta el plomo. Identifica un pensamiento recurrente que te limite. Ejemplo: no soy capaz. Reconocimiento: escribe ese pensamiento en un papel. Bajo él, anota: esta es una vibración, puedo cambiarla. Forja el oro. Reemplaza el pensamiento con su opuesto. Ejemplo: soy capaz, porque mi voluntad lo dirige. Ritual simbólico: quema el papel mientras dices: transformo esta energía en poder creativo. Acción: haz algo pequeño que respalde tu nueva creencia. Ejemplo: inscribirte en un curso. Meta: aplicar este proceso cada vez que un pensamiento negativo aparezca. La repetición entrena a la mente. Ejercicio 4. Desafío de la voluntad consciente. Propósito: fortalecer la conexión entre intención y acción. Pasos: elige un objetivo simple. Ejemplo: beberé agua en vez de café durante una semana. Ancla la intención. Cada mañana visualiza el éxito del objetivo. Siente el sabor del agua, la claridad mental. Registro: lleva un diario donde anotes cada vez que cumplas o falles. Junto a cada entrada, escribe: mi voluntad es más fuerte que mis hábitos. Reflexión nocturna: antes de dormir, revisa tu progreso. Celebra los aciertos. Para los errores, repite: cada intento me acerca a la maestría. Meta: completar el desafío y luego escalar a objetivos más complejos. La voluntad, como un músculo, crece con el esfuerzo. Entrenamiento de 7 días. Día 1-2. Enfócate en la auditoría vibratoria y la meditación de la nota cósmica. Día 3-4. Profundiza en la alquimia mental y el desafío de la voluntad.
Día 5-7. Combina todos los ejercicios, adaptándolos a tu rutina. Consejo clave. La mente resiste el cambio al principio. Persiste. Como decía Atkinson, el dominio de la vibración no es un destino, sino el viaje mismo. Capítulo 13. La fuente del fulgor mental. Todo pensamiento nace de una chispa. Una vibración primigenia que no solo da forma al pensamiento, sino que lo vivifica, lo dirige, lo impulsa hacia el tejido invisible del universo. Esa chispa no proviene del cerebro ni de los sentidos. Nace más allá del intelecto, en un plano sutil donde la conciencia pura arde como una antorcha eterna. Atkinson lo insinuaba al hablar de la voluntad superior, esa corriente interior que brota del centro más profundo del ser, allí donde no hay nombre, ni duda, ni historia, solo poder latente. Esa es la fuente del fulgor mental. Cuando un pensamiento surge sin conexión con esta fuente, es como una marioneta sin hilos. Se mueve un poco, vibra en el aire por un instante, pero carece de impulso real. Por el contrario, cuando un pensamiento nace desde el contacto con la voluntad, se convierte en una orden viva, una frecuencia coherente que penetra el éter y transforma la forma. El universo responde no porque entienda ese pensamiento como un lenguaje convencional, sino porque ese pensamiento está cargado de una energía sagrada, intención vibratoria. Imagina al ser humano como un prisma. La luz divina, esa conciencia universal de la que todo emana, lo atraviesa, y al hacerlo se refracta en pensamientos, emociones, imágenes. Si el prisma está limpio, si está alineado, la luz pasa con fuerza, con claridad, proyectando una vibración pura. Pero si el prisma está roto o cubierto de sombras, creencias limitantes, emociones estancadas, autoengaño, la luz se distorsiona. Lo que se proyecta al mundo es una frecuencia confusa, debilitada. Por eso, el trabajo del alquimista mental comienza por reconectarse con la fuente del fulgor. Antes de pensar, hay que sentir. Pero no sentir en términos emocionales, sino vibracionales. Sentir la conexión con la vida misma. Con ese campo pulsante que sostiene todo lo que es. Ese campo no está fuera de ti. Tú eres ese campo, concentrado en una forma humana. Solo que lo has olvidado. La práctica comienza en el silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio vibracional. Ese estado de receptividad en el que la mente se aquieta y el ser interior se revela. En ese estado, la voluntad no es esfuerzo, sino dirección. No es imposición, sino claridad. Surge como una corriente cálida, una brújula que orienta sin necesidad de palabras. Es entonces cuando los pensamientos se vuelven luminosos, certeros, eficaces. Atkinson hablaba de esta voluntad como una fuerza universal que el ser humano puede canalizar. No es tu voluntad personal, limitada por deseos y contradicciones. Es la voluntad con mayúscula, la misma que hace girar galaxias, que guía a las aves migratorias, que despierta al sol cada día. Cuando alineas tu mente con esa corriente, no necesitas luchar por manifestar. Te conviertes en un canal de manifestación. Pero, ¿cómo se accede a esa fuente? El primer paso es la observación consciente del pensamiento. No para controlarlo desde el juicio, sino para ver su origen. Pregúntate, ¿este pensamiento nace del miedo o del amor? ¿De la carencia o de la plenitud? ¿De una programación antigua o de mi verdad actual? Esta simple pregunta comienza a limpiar el canal. Comienza a devolverle poder al pensamiento, no por cambiarlo, sino por comprender su raíz. El segundo paso es la elevación vibratoria previa a la creación mental. Antes de pensar en lo que deseas, siéntete en armonía con la fuente. Respira. Agradece. Centra tu atención en el presente. Siente la energía vital que te atraviesa. Desde allí, piensa. Desde allí, imagina. Desde allí, ordena. Lo que nace de ese lugar no necesita esfuerzo. Tiene fuerza por sí mismo. El tercer paso es la entrega vibracional.
Una vez emitido el pensamiento cargado de fulgor, suéltalo. No lo atenaces con ansiedad o necesidad. Como una semilla bien plantada, necesita espacio, tiempo y confianza para florecer. Volver a pensar obsesivamente en lo mismo con duda o urgencia corta su onda. Lo importante es mantener tu frecuencia elevada, como si ya hubieras recibido. Ese estado de ya es el secreto de la verdadera manifestación. Así, pensamiento y voluntad, cuando se alinean con la fuente, crean una alquimia perfecta. Son como fuego y dirección. El fuego sin guía consume. La dirección sin fuego es inerte. Pero cuando ambas fuerzas se encuentran, el pensamiento se vuelve un rayo creador. Una chispa que no solo vibra, sino que transforma. A lo largo de la historia, los sabios, místicos y alquimistas han buscado esa chispa. Algunos la llamaron espíritu, otros lo absoluto, otros simplemente yo soy. Atkinson, con visión clara, entendió que la mente humana es un laboratorio sagrado y que el pensamiento, cuando se enciende con la voluntad universal, se convierte en una herramienta divina. Ahora que comprendemos la fuente del fulgor mental, el siguiente paso es comprender el medio en el que se desplaza esa vibración, el éter mental. Un plano sutil, que conecta toda mente con toda cosa, el canal invisible a través del cual nuestros pensamientos viajan, impactan y regresan. Capítulo 4. El éter mental y la red de conciencia. Imagina por un momento que tus pensamientos no se disuelven al nacer. No desaparecen, no mueren. Imagina que flotan, viajan, se entrelazan, encuentran otros pensamientos similares y forman estructuras vivas, dinámicas, vibrantes. Imagina que todo lo que has pensado alguna vez, con fuerza, con emoción, con intención, sigue existiendo, moviéndose en un plano que no puedes ver con los ojos, pero que influye tu vida más de lo que sospechas. Ese plano, según las enseñanzas de William Walker Atkinson, es el éter mental. El éter mental es el medio sutil en el que se desplazan las ondas de pensamiento. Así como el aire transmite el sonido y el espacio transmite la luz, este plano invisible transporta ideas, emociones y vibraciones mentales entre todos los seres. No es un éter físico como el de las antiguas teorías científicas, sino un campo vibracional superior que envuelve y penetra todo. Todo está dentro de él. Tú estás dentro de él. Y al mismo tiempo, él fluye a través de ti. Esto no es una metáfora, es un hecho vibracional. Cada pensamiento que generas, cuando nace de una intención clara y una emoción profunda, genera una onda mental. Esa onda viaja por el éter mental, buscando resonancia. Si encuentra otras ondas similares, se refuerza, se amplifica. Si encuentra ondas contrarias, puede desvanecerse o incluso distorsionarse. Esta danza de frecuencias mentales es lo que da forma a la red de conciencia. La red de conciencia es un entramado vibratorio que une todas las mentes. No importa la distancia, el idioma o el tiempo. La mente de un sabio en la India puede resonar con la mente de un niño en Argentina si ambas emiten pensamientos en la misma frecuencia. Y esto no solo ocurre entre individuos, también sucede con lugares, grupos, símbolos, creencias. Todo lo que ha sido pensado con intensidad queda registrado en el campo mental colectivo. Por eso hay ideas que parecen surgir al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Por eso sentimos atracción inmediata hacia algunas personas o lugares, como si ya los conociéramos. Y también por eso cargamos, muchas veces sin saberlo, con pensamientos que no nos pertenecen. Pensamientos heredados, absorbidos del entorno, arrastrados desde la infancia, inyectados por la cultura o por experiencias pasadas. El éter mental es neutral, pero lo que circula en él puede ser luminoso o denso. Un campo mental cargado de miedo colectivo se convierte en una niebla vibratoria que contamina las ondas individuales. De ahí la importancia de la higiene mental, concepto que Atkinson suscribía aunque no lo llamara así, es decir, limpiar la mente
no solo de pensamientos propios negativos, sino también de vibraciones que hemos absorbido sin darnos cuenta. Pero no basta con protegerse. El verdadero trabajo del alquimista mental es emitir vibraciones tan elevadas, tan coherentes, que contribuyan a elevar el campo mental colectivo. Cada pensamiento de amor consciente, cada acto inspirado por la voluntad elevada, afecta al todo. No es exageración, es ley de vibración. Así como una sola gota de tinta puede teñir un vaso de agua, un solo pensamiento elevado puede transformar una porción del campo vibratorio común. Atkinson sostenía que el ser humano posee un poder inmenso, pero ignorado. El poder de influir en el campo mental planetario. No con control ni manipulación, sino con presencia vibratoria consciente. Cuando decides pensar con intención, cuando vigilas la calidad de tus emociones, cuando eliges la compasión en vez del juicio, estás actuando como un nodo luminoso en la red. Estás reprogramando la red misma. En términos metafísicos, esto tiene un nombre: magnetismo mental. Aquello que piensas y sientes no solo viaja, sino que atrae. Atrae pensamientos similares, personas afines, situaciones acordes. No por azar, sino por resonancia. Y aquí la ley es simple. Atraes aquello que emites con persistencia. No lo que deseas superficialmente, sino lo que vibra en ti como certeza o como miedo profundo. El campo mental no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo responde a la frecuencia dominante. Por eso, el alquimista mental cultiva la autoobservación y la intención vibratoria elevada. Aprende a escuchar sus propios pensamientos como quien escucha una sinfonía. Si hay una nota disonante, la reconoce y la corrige. Si hay armonía, la amplifica. Y al hacerlo, no solo transforma su vida personal, está ayudando a purificar el campo común, está iluminando la red. Y aquí surge una revelación poderosa. No existe mente aislada. La idea del pensamiento privado es una ilusión. Todo pensamiento entra al campo y deja huella. Incluso los pensamientos más íntimos tienen un eco en la red. Esto no significa que nuestros secretos sean vulnerables, sino que nuestras vibraciones tienen consecuencias más allá de nosotros. Somos responsables, no solo por lo que hacemos, sino por lo que sostenemos en nuestra mente. Esta comprensión no debe infundir miedo, sino despertar al poder real que poseemos. Porque si todo está conectado, entonces toda sanación interior tiene efecto expansivo. Toda transmutación mental es un acto sagrado que reverbera en la red. Y así como podemos emitir luz, también podemos sintonizar con frecuencias superiores, con planos mentales donde habitan ideas puras, verdades arquetípicas, inspiraciones trascendentes. El siguiente paso del viaje consiste en aprender a ascender por esa escala vibratoria, hasta conectar con los niveles más elevados de pensamiento. Allí, en lo alto del plano mental, no hay confusión, solo claridad. Y desde esa claridad, el pensamiento se vuelve verbo creador. Capítulo 5. Escaleras de luz. Accederás a los planos superiores del pensamiento. Hay pensamientos que surgen del ruido, del instinto, del deseo inmediato. Y hay otros que parecen descender como rayos de una inteligencia superior, envueltos en una luz que no se puede fingir. Estos últimos no nacen del esfuerzo. Emergen en el silencio, en la atención, en la alineación. Son pensamientos que no piensas tú, sino a través de los cuales eres pensado. Atkinson entendió que la mente humana es más que un generador de ideas, es una antena, y como toda antena, puede sintonizar diferentes frecuencias según su estado vibratorio. Esta es la esencia de las escaleras de luz, planos mentales organizados jerárquicamente por frecuencia, desde lo más denso hasta lo más sutil. Cuanto más elevada la frecuencia, más pura la verdad que se recibe. Los antiguos místicos hablaban de esto en otros términos. Los neoplatónicos lo llamaban la escala del ser, los hermetistas lo conocían como los 7 planos mentales, y Atkinson lo tradujo en clave moderna como el proceso de elevación vibratoria consciente.
La idea es simple. Si tu mente vibra en miedo, solo captarás ideas de miedo. Si vibra en gratitud, captarás inspiración, belleza, visión. Todo pensamiento que habita en ti está en coherencia con el plano que has elegido habitar. Ahora bien, estas escaleras no se suben con esfuerzo físico ni con acumulación de información. Se asciende soltando, dejando atrás los patrones mentales pesados, renunciando a pensamientos que no resuenan con la verdad esencial. El primer paso es el más difícil: desidentificarse del ruido interior. Comprender que tú no eres tu ansiedad, ni tu historia, ni las voces heredadas que a veces suenan como propias. Cuando calla el yo superficial, se abre la puerta a los planos elevados. ¿Y qué hay allí, en lo alto? Ideas arquetípicas, principios universales, comprensiones profundas que no se aprenden, sino que se recuerdan. En esos planos, el pensamiento no es discursivo, es simbólico, luminoso, total. No viene en palabras, sino en intuiciones que brotan enteras, como relámpagos de certeza. Los sabios, los artistas, los místicos que han tocado estas alturas lo saben bien. Cuando el alma está alineada, el conocimiento desciende como un manantial desde el centro de todo. Atkinson hablaba del yo superior, como la parte de la mente que habita naturalmente en esos niveles. Es decir, ya estamos allí. Solo que no hemos aprendido a escuchar esa voz. Vivimos sumergidos en el estruendo de los planos bajos, donde todo es urgencia, juicio, conflicto. Pero la mente es como un edificio. Puedes vivir en el sótano o en la terraza. Tú decides dónde instalarte. Para ascender, hay herramientas. Técnicas simples pero poderosas que limpian el canal mental y afinan la vibración. A continuación, algunas de las más efectivas, recogidas y practicadas por Atkinson y por generaciones de alquimistas mentales. La respiración consciente. Respirar no solo oxigena el cuerpo, también calma la mente y eleva la frecuencia. Una respiración rítmica, profunda y sostenida permite que la conciencia suba de nivel, como el vapor que se eleva desde el agua caliente. La contemplación simbólica. Observar un símbolo elevado, el infinito, la flor de la vida, la espiral dorada, con atención plena, sin pensar, permite al subconsciente abrir puertas a planos superiores. El símbolo actúa como una llave vibratoria, la repetición vibrada de mantras o afirmaciones de poder. Palabras como yo soy luz, soy uno con la mente universal, o estoy en el centro del ser, generan frecuencias estables que permiten sostener la ascensión vibratoria. La visualización estructurada. Imaginar una escalera de luz, un ascenso interior, un templo mental donde reina la claridad. No es fantasía. Es un puente vibratorio hacia el plano al que se desea acceder. El cultivo de emociones elevadas. Amor, gratitud, compasión, reverencia. Estas no son meras emociones. Son combustibles sutiles. Cada una de ellas vibra en una longitud de onda específica y permite el acceso a ideas correspondientes. Subir la escalera de luz no significa huir del mundo. Al contrario, significa ver el mundo desde un lugar más alto, con más claridad, más poder creativo, más comprensión. Desde allí, el caos tiene sentido. El dolor se vuelve tránsito. Y cada encuentro es una señal. No porque la realidad cambie de forma inmediata, sino porque tú estás viendo desde otro plano. Y lo que ves, cambia. El alquimista mental no escapa, transforma. Y para transformar, primero eleva. En los planos superiores, no hay separación entre tú y el universo. No hay yo quiero y el universo concede. Solo hay unidad, solo hay flujo. Desde esa unidad, los pensamientos ya no piden, crean. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque en lo alto de la escalera de luz, tú eres lo que piensas. Y lo que piensas es verdad. Ahora que comprendes este mapa de ascensión interior, el próximo paso es aprender a dirigir esa energía creadora con precisión. Porque no basta con vibrar alto,
Hay que saber dirigir la energía mental como un rayo que ilumina el camino exacto. Capítulo 6. Dirección y foco. El rayo mental creador. Una mente elevada sin dirección es como un río desbordado. Poderosa, sí, pero incapaz de fertilizar ningún terreno. El pensamiento, por sí solo, es potencial. Pero cuando se une con la voluntad dirigida, se transforma en un rayo mental creador que atraviesa los planos sutiles, se ancla en el mundo físico y convoca lo invisible a hacerse visible. Atkinson insistía en que la energía mental sigue las leyes de la electricidad sutil. Existe carga, existe polaridad, existe transmisión, pero sobre todo, existe dirección. Si el pensamiento vibra alto, pero se dispersa, su fuerza se diluye. Pero si se concentra, si se enfoca con intención precisa y sostenida, adquiere poder magnético, se convierte en acción invisible, y la realidad, lentamente, a veces de forma súbita, comienza a responder. La clave está en la fijación mental, no como un acto tenso, sino como una serenidad atenta, como el ojo del halcón, tranquilo, pero centrado en el blanco. El alquimista mental no se deja llevar por la inercia de los pensamientos errantes. Los elige, los pule, los encamina. No malgasta su fuego interior en reacciones automáticas o distracciones sin propósito. Cada pensamiento cuenta. Cada imagen mental tiene peso. Esto es más que disciplina, es arte. La mente es un pincel, y el mundo, un lienzo etérico que reacciona a lo que proyectas sobre él. Pero no cualquier trazo queda impreso. Solo aquellos cargados de fuerza vibratoria constante y clara. El universo no responde a las dudas que parpadean, sino a las certezas que arden. Aquí es donde la voluntad entra en juego como la gran arquitecta del pensamiento. Para Atkinson, la voluntad no es mero deseo ni impulso emocional. Es la facultad interior de mantener la vibración en una sola dirección, incluso cuando todo alrededor parece oponerse. Es sostener la frecuencia elegida como quien sostiene una nota pura en medio del ruido. Cuando la voluntad y el pensamiento se alinean, el resultado es inevitable: manifestación. El proceso tiene 3 etapas. Claridad del objetivo. No se puede enfocar un rayo en lo difuso. El alquimista debe formular su pensamiento creador con precisión. ¿Qué deseas crear? ¿Qué experiencia deseas atraer? Pero más allá de la forma externa, ¿cuál es la vibración esencial de eso que anhelas? ¿Es paz, abundancia, libertad? Concentración vibratoria. Una vez que el pensamiento ha sido definido, comienza el trabajo interno de cargarlo con energía. No basta con pensarlo una vez. Hay que sostenerlo, repetirlo, imaginarlo con todos los sentidos. Hay que sentirlo como ya real. Cada emoción sentida es un hilo que ancla ese pensamiento en el campo energético. Proyección y confianza. El pensamiento cargado debe ser liberado con certeza, no con ansiedad ni con espera tensa. Como una flecha lanzada por un arquero que confía en su pulso, el pensamiento se proyecta al éter mental, con la seguridad de que llegará. Lo que sigue es sostener la vibración alineada y permitir que la red de conciencia haga su parte. Este es el secreto detrás de muchas prácticas mágicas, rituales sagrados y oraciones poderosas. El símbolo, la palabra o el gesto no tienen poder por sí mismos. El poder proviene del estado mental y vibratorio del emisor. Un pensamiento débil, aún envuelto en palabras bellas, no produce efecto. Pero un pensamiento potente, cargado de voluntad concentrada, puede mover montañas invisibles. Por eso Atkinson recomendaba ejercicios diarios de enfoque. Imaginar una esfera de luz sostenida entre las manos, mantenerla sin distraerse. Visualizar un color o una forma y no permitir que cambie. Estos entrenamientos no eran juegos mentales, eran formas de afilar la voluntad, de preparar la mente para sostener ideas creadoras con precisión quirúrgica. Pero hay algo más. El pensamiento, para volverse rayo,
necesita alinearse con el flujo universal. No basta con desear algo. Hay que estar en resonancia con el principio del bien mayor. Cuando lo que deseas no solo te beneficia a ti, sino que eleva la red, su camino se despeja. La energía creadora se expande con fluidez. El universo no se opone a los deseos, se opone a las distorsiones. Por eso es esencial que tu pensamiento creador nazca del alma, no del ego. De la visión elevada, no de la carencia. Y en este punto, descubrimos otra ley. El pensamiento sostenido se convierte en forma. No siempre de inmediato, no siempre como esperabas, pero si el rayo es claro, si la voluntad es firme, si la vibración es alta, el resultado es inevitable. El campo responde. El universo escucha, y la materia, obediente, se reorganiza. Ahora, habiendo comprendido la dirección y el foco, estamos listos para explorar el proceso más profundo de todos, la transmutación interior. Porque antes de cambiar el mundo, hay que transformar el ser. El pensamiento más potente nace del alma que ha pasado por el fuego, del alquimista que ha aprendido a transmutar el plomo interior en oro de conciencia. Capítulo 7. Transmutación, de plomo mental a oro vibracional. Toda gran obra comienza en el interior. No hay alquimia sin crisol, y no hay creación auténtica sin transformación personal. Esta es la ley no escrita de los antiguos sabios. Y también el núcleo vibrante de las enseñanzas de William Walker Atkinson. La verdadera alquimia es mental. Cuando los antiguos hablaban de transmutar plomo en oro, no se referían solo a un proceso físico. Hablaban de un viaje interno, de la evolución de una conciencia densa, inerte, confusa, hacia una mente luminosa, radiante, afinada con la voluntad universal. El plomo es símbolo de la carga mental inconsciente, de los pensamientos repetidos que pesan y encadenan. El oro, en cambio, representa la conciencia despierta, el pensamiento alineado, el alma libre. Y entre uno y otro hay fuego. Fuego sagrado. Fuego interior. Atkinson enseñó que ese fuego no se enciende desde fuera. Se cultiva desde dentro, por medio de la autoobservación, la voluntad refinada y el deseo de elevarse. No basta con desear una vida mejor. Hay que transmutarse para resonar con ella. Porque no puedes atraer lo que contradices con tu vibración más profunda. El oro no responde al lenguaje del plomo. Por eso el trabajo no empieza con el universo. Empieza contigo. El primer paso de esta alquimia interior es el reconocimiento del plomo. Observar tus pensamientos reactivos, tus juicios automáticos, tus miedos escondidos bajo capas de lógica. Sin condenarlos, sin justificarte. Solo mirarlos, nombrarlos. Atkinson decía que la mente es como un jardín. Si no eliges lo que siembras, crecerá maleza. Y la maleza no es el enemigo. Solo es la consecuencia del olvido. Reconocer no significa quedarse ahí. Significa prepararse para el fuego. El fuego mental es el poder transmutador de la conciencia despierta. Y se enciende cuando decides sostener una nueva vibración a pesar del peso del pasado. Es decir, cuando eliges el pensamiento luminoso aunque no sientas que eres así. Cuando afirmas la paz en medio del caos. Cuando siembras gratitud donde antes había resentimiento. En ese instante, el fuego empieza a actuar. Quema lo viejo, abre espacio y prepara el terreno para el oro. Pero la alquimia no es inmediata. Es un proceso de refinamiento. Atkinson enseñaba un principio fundamental. La repetición vibratoria crea transformación estable. No basta con pensar diferente un día o dos. El nuevo patrón debe ser sostenido como un tambor que marca el ritmo del alma. Esto implica disciplina amorosa, sí, pero también comprensión. Cada vez que sostienes un pensamiento elevado, aunque sea por un instante, estás fundiendo el plomo y extrayendo luz. ¿Y cómo se sostiene ese nuevo estado vibratorio? A través de la imaginación creativa consciente. La imaginación es uno de los instrumentos más poderosos del alquimista mental.
No es fantasía ni ilusión. Es el puente entre lo invisible y lo posible. Cuando visualizas tu ser ya transmutado, no solo como te gustaría ser, sino como ya eres en potencia, estás dando al éter mental una nueva plantilla vibratoria. Y esa plantilla, con suficiente energía emocional y constancia, se convierte en realidad tangible. Este es el arte del anclaje vibracional. Traer al presente la frecuencia del futuro deseado. Sentirla ahora, habitarla, respirarla. Aunque afuera todo contradiga esa visión. Aquí es donde muchos abandonan el proceso, porque el mundo físico no responde de inmediato. Pero el verdadero alquimista sabe que la realidad es lenta y la vibración persistente. Así como el oro no se revela con el primer fuego, la conciencia elevada requiere varias etapas de depuración. Cada pensamiento negativo que no se reactiva, cada emoción densa que se observa sin juzgar, cada nuevo pensamiento sembrado con intención, es parte del proceso. No hay error, no hay retroceso, solo capas que se sueltan, como la escoria que flota cuando se funde el metal. Con el tiempo, el cambio deja de ser esfuerzo y se vuelve naturaleza. Ya no fuerzas la paz, eres paz. Ya no finges gratitud, vives en ella. Y desde ahí, desde ese nuevo estado del ser, todo cambia. Porque entonces, y solo entonces, atraes desde la verdad de tu vibración, no desde el anhelo. El oro vibracional no pide, irradia. Y lo que irradias, inevitablemente, se refleja. Este es el milagro de la transmutación mental, que al cambiar tu interior, el universo entero parece volverse más claro, más abierto, más vivo. Pero no es el mundo lo que cambió. Eres tú quien ha ascendido en la escala del ser. Has pulido la mente hasta volverla espejo del todo. Y así, con el oro interno ya brillando, con la mente refinada y la vibración alta, llega el momento de un salto mayor. Porque ahora estás preparado no solo para transformar tu vida, sino para crear conscientemente la realidad que deseas habitar. Capítulo 8. Realidad consciente. El arte de crear. Desde el centro. Llega un momento en el camino del alquimista mental en que la búsqueda cesa, no porque se haya alcanzado una cima externa, sino porque se ha descubierto algo mucho más poderoso. El centro interior. Ese espacio silencioso donde habita la esencia creadora del ser. William Walker. Atkinson comprendía este principio con claridad. No es desde el esfuerzo, la ansiedad o el deseo externo que se moldea la realidad. Es desde el núcleo sereno del alma, desde esa zona inmóvil del espíritu donde todo es posible. El centro no es un lugar, es un estado de conciencia. Y desde allí, crear no es un acto forzado. Es un gesto natural del ser alineado con la fuente. El universo, decía Atkinson, no responde tanto a lo que pensamos, sino a quiénes somos mientras pensamos. Puedes afirmar 1000 veces una idea sin efecto alguno, si tu vibración está impregnada de duda, miedo o carencia. Pero una sola intención proyectada desde el centro, sostenida en verdad y alineación, tiene el poder de mover realidades enteras. Porque en ese punto, tú y el universo ya no están separados. Crear desde el centro es participar del acto divino. No se trata de pedir como quien espera un favor, ni de manipular la energía como quien juega con un mecanismo externo. Es comprender que eres el canal por el cual lo no manifestado se convierte en forma, y que la forma que asume depende de tu claridad, tu coherencia y tu constancia vibratoria. Hay 3 claves fundamentales para este arte. 1. Presencia profunda. Nada puede ser creado conscientemente desde una mente dispersa. El primer requisito es anclarte en el ahora. Solo en el presente puedes acceder al poder creador. El pasado carga con memorias, el futuro con proyecciones, pero el centro es eterno, inmóvil, y desde allí la conciencia observa sin apego, sin juicio, sin urgencia. Atkinson recomendaba prácticas sencillas de presencia. Detener el flujo de pensamientos por unos minutos, observar el cuerpo, sentir la respiración,
anclarse en un solo pensamiento como quien sostiene una nota en el viento. Estas prácticas no son triviales, son portales al centro, y desde allí, todo acto mental adquiere poder. 2. Coherencia emocional. No basta con pensar con claridad. La emoción es el combustible vibratorio que da vida al pensamiento. Pero no cualquier emoción, solo aquellas que están en armonía con la creación deseada. Si piensas abundancia pero sientes miedo, estás enviando dos frecuencias contradictorias. El resultado, confusión vibratoria, manifestaciones inestables. El creador consciente cultiva emociones coherentes, gratitud, certeza, alegría anticipada, calma profunda. No como falsedad, sino como entrenamiento vibracional. Sabe que la emoción es el lenguaje con el que el universo entiende su intención. Sentir es crear. Por eso, siente ahora lo que deseas vivir, no como deseo, sino como existencia real. 3. Visión dirigida. Una vez presente y emocionalmente alineado, el paso siguiente es proyectar la realidad deseada como si ya fuera cierta. No imaginar qué pasaría si, sino, esto es lo que es. Visualizar, sentir, afirmar. No desde el esfuerzo, sino desde la certeza. Como quien recuerda, no como quien inventa. Aquí es donde se activa la ley de correspondencia vibratoria. Lo semejante atrae lo semejante. Al sostener una imagen clara con emoción coherente desde el centro, comienzas a atraer personas, situaciones y sincronías que reflejan esa vibración, no como magia, sino como ley natural. Atkinson explicaba que la mente universal es plástica, moldeable, y responde con exactitud a las impresiones que recibe. Pero no responde al capricho, sino a la vibración sostenida. Por eso el arte de crear conscientemente exige compromiso interno. No solo imaginar una vez, sino encarnar esa visión cada día. Vivir como sí, caminar como sí, respirar como sí, hasta que el como sí se vuelve ya es. Y aquí reside el gran secreto de los creadores conscientes. No esperan que la realidad cambie para sentirse distintos. Se sienten distintos para que la realidad cambie. Crear desde el centro implica renunciar al viejo paradigma del esfuerzo constante y la lucha externa. No es abandono ni pasividad. Es acción desde la armonía. Es moverse cuando el flujo lo indica, pero sin perder el anclaje interno. Es confiar en el proceso, incluso cuando los sentidos aún no lo confirman. Porque el verdadero cambio comienza dentro del campo vibratorio. Y luego se despliega hacia el mundo visible. Cuando entiendes esto, ya no reaccionas. Respondes con conciencia. Ya no luchas contra el mundo, porque sabes que el mundo es solo una proyección temporal de tu estado interior. Y así, cada desafío se convierte en materia prima para refinar tu vibración. Cada obstáculo, en espejo, cada día, en un laboratorio sagrado donde afinas tu frecuencia y recreas tu universo. Desde este punto de poder, la vida ya no es una cadena de azares. Es una danza consciente entre tú y la mente universal. Y cuanto más habitas el centro, más clara se vuelve la música. Y es justo aquí, en este nivel de dominio interno, donde se abre el misterio mayor. El momento en que la mente y el universo dejan de ser dos y se funden en una sola voluntad. Capítulo 9. Fusión. Cuando la mente y el universo son uno. Hay un punto, en todo proceso de creación consciente, en el que los límites entre el ser y el mundo se desdibujan. Es el instante donde el pensador ya no distingue entre la vibración que emite y la que recibe del universo. En este estado, la mente y el universo se funden en una unidad indivisible. William Walker. Atkinson nos habla de esta fusión como la realización de la unidad universal. Para el creador consciente, el universo no es algo externo, una realidad distante que solo se puede observar o alterar. Es un reflejo del pensamiento, una extensión de la conciencia que, al entrar en alineación con la voluntad interna, responde de manera precisa. Este estado de fusión no es algo que se logre de inmediato.
es el resultado de un profundo proceso de purificación mental y emocional. Como el oro refinado, la mente debe ser liberada de las impurezas del ego, los miedos y las limitaciones autoimpuestas. Solo cuando la conciencia se despoja de estos lastres, se vuelve capaz de percibir la unidad con todo lo que la rodea. Y en ese momento, el acto de creación ya no es un esfuerzo, sino una expresión espontánea del ser. Este estado de fusión también es lo que muchos llaman la conciencia cósmica. Es el lugar donde el individuo deja de verse como una entidad separada y comprende que su esencia está entrelazada con la energía que anima todo el cosmos. Ya no se percibe como un espectador pasivo del mundo, sino como un participante activo en su continuo proceso de manifestación. Para Atkinson, alcanzar esta conciencia de unidad era la culminación del proceso alquímico de transformación mental. Cuando el ser experimenta la realidad última de que no hay separación entre su mente y la mente universal, la creación se convierte en algo tan natural como respirar. No es un proceso forzado, ni un esfuerzo de voluntad, sino una expresión de la vida misma. El pensamiento creador ya no se limita a la mente individual, sino que se conecta con la mente cósmica, la inteligencia subyacente que permea todas las cosas. En este nivel, el pensamiento y la intención son infinitamente potentes, porque surgen del centro del universo mismo. Y así, al alinearse con esta fuerza primordial, el creador consciente se convierte en co-creador del cosmos. ¿Cómo se experimenta esta fusión? La clave para acceder a este estado de unidad es la meditación profunda, que permite a la mente disolverse en el todo. A través de la meditación, uno aprende a aquietar las olas superficiales del pensamiento y sumergirse en las profundidades de la conciencia. En ese espacio, el ego pierde su influencia, y lo que queda es una vasta, pura e inmutable conciencia de ser. Atkinson describía esta experiencia como un estado de paz profunda, una calma que no es estática, sino vibrante y llena de energía creadora. Es un espacio donde el tiempo y el espacio se diluyen, y la conciencia del individuo se disuelve en la conciencia del universo. En este estado, los pensamientos ya no se ven como entidades aisladas, sino como impulsos de la mente universal que fluyen a través de uno mismo. El siguiente paso en este proceso es reconocer la interconexión de toda vida. A medida que la mente individual se funde con la mente universal, la comprensión de que todo está interrelacionado se vuelve evidente. Ya no existe separación entre el yo y el otro, entre el pensador y lo pensado. El universo se revela como un campo vibratorio interconectado, donde cada pensamiento, cada emoción y cada acción afectan y son afectados por todo lo demás. Este conocimiento profundo de la interconexión de todo lo que es, trae consigo una profunda responsabilidad creativa. Porque, en este estado de unidad, el creador sabe que sus pensamientos no solo crean su propia realidad, sino que también modelan el tejido del universo mismo. Así, el alquimista mental ya no ve su acto de creación como algo aislado o egoísta, sino como una expresión del bien universal que contribuye al todo. Es en este punto donde se descubre la verdadera libertad. La libertad no es la capacidad de hacer lo que se desee sin restricciones, sino la capacidad de actuar en completa armonía con la voluntad universal. En la fusión de la mente con el universo, el creador ya no lucha contra el flujo natural de la vida, sino que se convierte en una extensión de ese flujo. Se mueve con la corriente del cosmos, creando sin esfuerzo, porque se ha convertido en uno con la energía que anima todas las cosas. La realidad que el creador experimenta ya no es algo que se debe alcanzar, sino algo que ya está presente. En este estado, no existe la percepción de que el futuro es incierto o lejano. El futuro es una extensión natural del presente, y la creación se convierte en una manifestación instantánea de la conciencia pura. En última instancia, la fusión con el universo nos lleva al reconocimiento de que la creación no es algo que hacemos. La creación es algo que somos. Es el acto continuo de ser y proyectar,
de manifestar lo que somos en el mundo. Y cuando estamos en completa alineación con la mente universal, todo lo que creamos es perfecto, porque surge desde la fuente misma de la existencia. La fusión es el final del camino de la mente individual. En este estado de unidad, el Creador no necesita esperar más manifestaciones externas para validar su poder. Ya no se siente separado ni limitado. Ha abrazado su verdadero ser, ha reconocido su lugar en el cosmos, y desde allí, crea sin esfuerzo, sin miedo, sin limitaciones. Capítulo 10. La mente del todo. Ser co-creador en el universo infinito. Al llegar al umbral de la fusión, el alquimista mental comienza a entender lo que antes era inalcanzable, que la mente del todo, la mente universal, no es solo una fuerza impersonal que rige el cosmos, sino una inteligencia viva y vibrante que responde a cada pensamiento, a cada impulso, a cada palabra emitida desde el corazón del ser. Cuando William Walker Atkinson hablaba de la conexión entre la mente individual y la mente universal, no se refería solo a un principio filosófico, sino a una realidad vibratoria. La mente universal no está separada de la individual. Es la misma mente, reflejada en diferentes niveles de conciencia. El que el Creador pueda experimentar la unidad con esta mente cósmica es el resultado de haber afinado sus propias frecuencias vibratorias, permitiendo que su conciencia se disuelva en la inmensidad del todo. El proceso de ser co-creador en el universo infinito comienza cuando dejamos de ver la mente como una herramienta separada y comenzamos a entenderla como un canal de expresión del todo. En este estado, ya no existe una percepción de yo y el otro, ni de mi pensamiento y el universo. Todo es una extensión de la misma conciencia infinita, que fluye y se despliega sin fin. Ser un co-creador consciente significa comprender que no somos meros observadores de la realidad, sino participantes activos en la creación del universo. Cada uno de nosotros, al igual que el gran maestro creador que dio forma a este mundo, tiene la capacidad de moldear la realidad mediante el uso de su mente alineada con el propósito cósmico. Cada pensamiento, cada acción, cada vibración que emitimos, está contribuyendo constantemente a la expansión y evolución de la realidad en la que vivimos. La clave de este poder radica en el entendimiento profundo de la ley de la causa y el efecto. En la mente universal no existe tal cosa como una acción que no tenga repercusiones. Cada pensamiento y cada intención que se genera no solo impacta en nuestra vida personal, sino que se irradia hacia el universo entero, afectando las vibraciones que nos rodean. Atkinson enseñó que la mente del todo es como un vasto mar, en el que cada pensamiento personal es una onda que se extiende, alterando el campo vibratorio colectivo. Es por eso que la responsabilidad de ser un creador consciente es tan profunda. Un pensamiento generado desde el miedo, la duda o la ira no solo puede generar caos en nuestra vida individual, sino que resuena en el campo universal y afecta la corriente energética de todos los seres. Del mismo modo, un pensamiento elevado, lleno de amor, paz y confianza, fortalece la vibración del todo. En el momento en que el Creador comienza a comprender esta interconexión infinita, deja de buscar el control externo sobre la vida. Ya no hay necesidad de luchar por manifestar deseos o controlar situaciones. El Creador sabe que, al sintonizar con la mente del todo, la realidad se acomoda de acuerdo con la naturaleza interna de su ser. Es un acto de alineación, no de esfuerzo. La verdadera magia, el verdadero poder, surge de la armonía interna y la confianza en el flujo universal. La responsabilidad cósmica. El co-creador no solo tiene el poder de influir en su realidad, también tiene la responsabilidad de mantener su conciencia alineada con la verdad universal. Porque en este estado de conexión profunda, la conciencia individual ya no actúa solo en beneficio propio, sino como un elemento en la red infinita de la vida. Ser co-creador en el universo infinito implica actuar desde un lugar de compasión y sabiduría, entendiendo que cada pensamiento y cada emoción que cultivamos se propaga,
afectando a otros seres y a la propia estructura del universo. Atkinson afirmaba que el verdadero poder del Creador no radica en la capacidad de crear solo para uno mismo, sino en crear para el bien mayor, para el beneficio colectivo de la humanidad y de todas las formas de vida. La mente del todo, o la mente cósmica, opera a través de principios universales. Estos principios no son meramente leyes abstractas, sino patrones vibratorios que rigen la existencia misma. Al alinearnos con esta mente universal, comenzamos a actuar de acuerdo con estas leyes, generando resultados que son naturales y armónicos con el flujo cósmico. Así, cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, se convierte en una oportunidad para contribuir al bien mayor, para influir positivamente en el tejido del universo. La clave está en reconocer que cada pensamiento es una semilla que, al ser plantada en el vasto campo de la mente universal, germina y crece, afectando no solo nuestra vida, sino también la realidad compartida que creamos con otros seres. La unión con la mente universal. La pregunta entonces no es si somos capaces de co-crear, sino cómo podemos permanecer alineados con esa mente universal para que nuestras creaciones sean armoniosas, equilibradas y expansivas. La unión con la mente del todo no es un estado efímero ni un logro alcanzable solo por algunos privilegiados. Es una realidad accesible para todos que elijan reconocer su unidad con el universo. Cada ser humano, en su esencia más profunda, es una chispa de la conciencia universal. Este es el gran secreto. No somos seres aislados, somos manifestaciones temporales de una inteligencia infinita. Al reconocer nuestra verdadera naturaleza, descubrimos que nuestra mente está intrínsecamente conectada con la mente del todo, y que, al sintonizar con ella, nos convertimos en canales de creación infinita. A medida que la conciencia colectiva humana se eleva y más personas comienzan a entender su rol como co-creadores conscientes, el universo mismo empieza a transformarse. La humanidad deja de ser un caos de fuerzas separadas y fragmentadas, y empieza a resonar como un solo ser colectivo, creando una realidad basada en principios de amor, paz y unidad. Este es el futuro hacia el cual nos dirigimos, y cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a este despertar global. Capítulo 11. El poder de la voluntad. Forjar la realidad con intención inquebrantable. En el viaje hacia la creación consciente, uno de los aspectos más fundamentales del alquimista mental es la voluntad. Es, en muchos aspectos, la fuerza primordial que da forma a la realidad. Como bien entendía William Walker Atkinson, el poder de la voluntad es el instrumento del Creador, la chispa divina que permite a la mente individual dar vida a sus pensamientos, transformando el potencial en forma concreta. La voluntad no es solo deseo, ni una mera fuerza de querer. Es mucho más profunda, más sutil. La verdadera voluntad es una intención pura, alineada con el propósito universal, una dirección energética que no vacila ante obstáculos, ni se ve afectada por los altibajos de la mente. Es la fuerza interior inquebrantable que se mantiene firme, estable y constante, incluso cuando los vientos externos intentan desviar su curso. Atkinson enseñaba que la voluntad es el punto de convergencia entre la mente humana y la mente universal. Es la llama que enciende la creación, porque todo acto de creación consciente comienza con la voluntad de ser, hacer o tener algo. Sin voluntad, la mente no tiene dirección, y la energía se dispersa, sin alcanzar ningún objetivo claro. La voluntad es lo que organiza y dirige el flujo de la energía mental hacia un propósito definido. El poder de la voluntad es tan esencial que Atkinson consideraba que es, en cierto modo, el puente entre la mente humana y la mente cósmica. La mente cósmica está en constante vibración, pero es a través de nuestra voluntad que podemos canalizar esa energía hacia un fin específico. La creación no es un acto pasivo, sino uno profundamente activo, que exige que la voluntad se mantenga firme, sin titubeos, en el centro del proceso.
La voluntad inquebrantable. Fuerza y persistencia. Para dominar la voluntad, es necesario cultivar una determinación férrea, una fuerza interna que no se vea afectada por el escepticismo, las dificultades o los fracasos temporales. La verdadera voluntad es la que persiste, que sigue su curso sin importar los obstáculos que puedan surgir. Esto no significa cegar la mente ante los desafíos, sino mantener el enfoque a pesar de ellos. Una de las enseñanzas más poderosas de Atkinson es la importancia de no dejarse llevar por el primer signo de resistencia. En la creación, como en la vida, los obstáculos son inevitables. Sin embargo, no son señales de que el camino no deba seguirse, sino oportunidades para fortalecer la voluntad. Cuanto más grande es el propósito, más poderosos serán los desafíos. Y es precisamente en esos momentos cuando la voluntad se prueba, cuando se convierte en la fuerza que moldea la realidad. Imagina que la voluntad es un rayo mental, dirigido con precisión hacia un objetivo específico. Este rayo no puede desviarse, no puede vacilar. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción debe estar alineado con ese rayo, asegurando que toda la energía del ser esté dirigida hacia la manifestación deseada. Cualquier dispersión de esta energía, ya sea en forma de duda, miedo o inseguridad, debilita la voluntad. Y con ello, la capacidad de creación. La disciplina de la voluntad. El fortalecimiento de la voluntad es un proceso que requiere disciplina. Atkinson aconsejaba la práctica constante de mantener la mente centrada en un objetivo, sin que las fluctuaciones externas alteren el curso. La disciplina es la estructura que mantiene a la voluntad en su lugar, como un jardinero que cultiva su jardín con paciencia y constancia. A través de la disciplina, la voluntad se refuerza y se hace más potente. Para fortalecer la voluntad, Atkinson sugería ejercicios mentales como la concentración profunda en una idea o en una imagen mental, sosteniéndola por largos periodos sin permitir que la mente divague. Este ejercicio no solo aumenta el poder de concentración, sino que también entrena la mente para no ceder ante las distracciones, creando un campo mental férreo que no se ve afectado por el caos exterior. Otra práctica crucial es la autoafirmación constante. Al afirmar nuestras intenciones, reforzamos la dirección de la voluntad, recordándonos continuamente cuál es nuestro propósito y alineándonos con él. Atkinson comprendía que la mente, al igual que el cuerpo, necesita entrenamiento. La voluntad, aunque poderosa, debe ser cultivada y reforzada con cada pensamiento y acción que tomamos. La disciplina mental no se limita a la repetición de afirmaciones o a la práctica de la concentración. También implica la eliminación de influencias negativas que puedan interferir con la firmeza de la voluntad. Esto incluye el despojarse de creencias limitantes, pensamientos autocríticos y cualquier patrón mental que socave la confianza en la propia capacidad de crear. La mente del creador debe ser limpia, alineada y libre de interferencias. La voluntad. Como fuerza creativa. La voluntad no solo es un medio para lograr metas personales, sino que es el fundamento de toda creación consciente. Al estar alineada con la mente universal, la voluntad se convierte en una fuerza cósmica que tiene la capacidad de transformar el mundo físico. Cuando la voluntad está en armonía con el propósito universal, los pensamientos no solo tienen poder, sino que pueden desplegarse en el mundo material. Cada acto de creación consciente es el resultado de la voluntad que se ha proyectado en el plano físico. Pero para que la voluntad sea verdaderamente poderosa, debe estar libre de egoísmo y centrada en el bien mayor. El creador consciente sabe que al alinearse con la voluntad cósmica, sus creaciones son siempre para el beneficio de todos, no solo de sí mismo. A medida que el alquimista mental refuerza su voluntad, también desarrolla una sintonía más profunda con la vibración universal, comprendiendo que no está solo en su proceso creativo. Cada pensamiento, cada intención, resuena a través del vasto campo de energía universal. Y en este proceso de co-creación,
no solo la mente individual actúa, sino que todo el cosmos responde. La voluntad inquebrantable, entonces, no es solo la fuerza que impulsa al Creador hacia sus objetivos, sino también el vehículo a través del cual se manifiestan las leyes del universo. Es la llave para desbloquear el potencial ilimitado de la mente humana y para conectar nuestra creación personal con el flujo infinito de la creación cósmica. Capítulo 12. La alquimia de la energía mental. Transmutar pensamientos y emociones en creación viva. La mente humana, al igual que un laboratorio alquímico, tiene la capacidad de transformar la materia prima de los pensamientos y emociones en algo sublime y poderoso. Tal como los alquimistas medievales buscaban la transmutación del plomo en oro, el creador consciente tiene el poder de transmutar las vibraciones mentales y emocionales en una forma más elevada y luminosa de energía, que se convierte en la base de su creación. William Walker Atkinson enseñaba que los pensamientos y las emociones son formas de energía que tienen una vibración propia, y que esta vibración puede ser modificada y dirigida hacia cualquier propósito. La verdadera alquimia mental consiste en el arte de transformar las energías mentales y emocionales de baja frecuencia en vibraciones de alta frecuencia que alinean nuestra realidad con los deseos más elevados del alma. La transmutación no es un proceso superficial, ni algo que se logre con un solo intento. Es un trabajo constante de purificación y refinamiento, un proceso que requiere dedicación y disciplina para elevar la conciencia. Al igual que el alquimista trabaja con materiales que necesitan ser refinados, el creador consciente debe trabajar con sus pensamientos y emociones, purificándolos de las impurezas del miedo, la ira, la duda y la negatividad. La mente como fábrica de energía. Cada pensamiento y emoción emite una frecuencia vibratoria que afecta nuestra realidad. Las frecuencias bajas, como las derivadas de pensamientos de miedo, inseguridad o enojo, crean una realidad densa, oscura y limitada. En cambio, los pensamientos elevados, aquellos llenos de amor, gratitud, paz y confianza, emiten una vibración más alta, capaz de atraer realidades más luminosas y expansivas. En el proceso de alquimia mental, la clave es elevar las frecuencias de los pensamientos y emociones. Transmutar el plomo mental en oro vibracional es un proceso en el que se cambia la energía densa y pesada en una forma pura, ligera y luminosa. Este proceso comienza con el reconocimiento de que cada emoción o pensamiento tiene el potencial de ser transformado. Cuando nos enfrentamos a un pensamiento negativo, no debemos rechazarlo ni ignorarlo, sino reconocerlo y dirigirlo hacia una frecuencia más alta. Atkinson hacía hincapié en que la mente no es un campo vacío, sino un laboratorio vibrante en el que se experimentan constantemente diferentes tipos de energía. Para poder transformar nuestra realidad, debemos comenzar a trabajar activamente con esa energía, dirigiéndola hacia nuestros objetivos con claridad y determinación. La alquimia mental es, por lo tanto, el arte de trabajar con la vibración de la energía, elevando las frecuencias hasta que lo que antes parecía un obstáculo se convierta en una herramienta para la creación. El poder de las emociones, en la transmutación. Las emociones juegan un papel fundamental en la alquimia mental. Son las que a menudo dan forma a nuestras creaciones y determinan la calidad de la energía que emanamos al mundo. Cuando experimentamos emociones de baja vibración, como el miedo o la tristeza, estamos creando una energía densa que atrae situaciones y circunstancias igualmente densas. Sin embargo, al elevar nuestras emociones hacia estados más altos de conciencia, como el amor, la gratitud o la alegría, nuestra energía se transforma y la realidad comienza a reflejar esa vibración más pura. El trabajo alquímico mental no se limita solo al pensamiento consciente. Las emociones subconscientes, aquellas que a menudo están ocultas bajo la superficie, también tienen un impacto profundo en nuestra vibración general. La transmutación de las emociones implica ser consciente de las emociones reprimidas o no procesadas y transformarlas conscientemente.
Esto puede implicar el uso de herramientas como la meditación, la visualización, la respiración profunda o incluso técnicas de liberación emocional que permitan sanar los traumas pasados y limpiar las energías estancadas. Atkinson enseñaba que una de las formas más poderosas de transmutación es el uso de la intención mental. A través de la concentración deliberada, el creador puede enfocar su mente en una visión positiva y transformadora, elevando las emociones asociadas con esa visión. La intención pura se convierte en un filtro alquímico, permitiendo que las energías bajas se transmutan en una frecuencia más alta, mientras que la visión o el deseo sigue tomando forma. El uso de la imaginación creativa. La imaginación es otra herramienta crucial en la alquimia mental. Al igual que el artista visualiza su obra antes de crearla, el creador consciente debe visualizar su realidad deseada antes de que se manifieste. La imaginación tiene el poder de formar una imagen mental clara de lo que se quiere crear, y cuando esta imagen está impregnada de emociones elevadas, se imprime en el campo vibratorio del universo. Atkinson sugirió que al utilizar la imaginación creativa de manera constante y con la intención de mantenerla alineada con la vibración más alta, el creador puede literalmente crear la realidad desde adentro hacia afuera. La mente, al enfocarse de manera persistente en una visión clara, comienza a atraer las circunstancias y eventos necesarios para hacerla realidad. Este es un proceso de alquimia mental en su forma más pura, donde el creador transforma la materia prima de la imaginación y las emociones en realidades tangibles y vibrantes. La alquimia del pensamiento. La mente es un campo energético infinito y a través de nuestros pensamientos se puede transmutar la energía bruta en luz. Para que este proceso sea efectivo, se requiere una disciplina mental constante. No es suficiente con tener pensamientos elevados de vez en cuando. El creador consciente debe entrenar su mente para que constantemente resuene en frecuencias más altas. Esto se logra a través de la repetición de pensamientos elevados, de afirmaciones, y de la constante práctica de mantener la mente centrada en lo positivo, incluso cuando las circunstancias externas parezcan indicar lo contrario. Así, la verdadera alquimia mental no es solo un proceso de transformación de pensamientos y emociones individuales, sino un acto continuo de creación consciente. Cada momento es una oportunidad para ajustar nuestra vibración y transmutar las energías que nos rodean, convirtiéndolas en fuerzas productivas que sirven a nuestro propósito más elevado. Capítulo 13. La manifestación del ideal. Materializar la creación a través de la voluntad expansiva. Al llegar al final de este recorrido alquímico, nos encontramos ante la puerta abierta de la manifestación, el punto culminante donde todo lo trabajado en el plano mental y emocional se materializa en el mundo físico. En este último capítulo, la creación no es solo una posibilidad, sino una realidad palpable que surge de la conjunción perfecta entre la mente, la intención y la voluntad expansiva. William Walker Atkinson enseñaba que el proceso de manifestar el ideal no es un acto de magia en el sentido superficial, sino un resultado natural de la alineación profunda entre la mente individual y las leyes universales. La manifestación del ideal es la culminación de todo el trabajo previo. La transmutación de pensamientos y emociones, la utilización de la voluntad inquebrantable y la capacidad de elevar nuestras vibraciones para alinearnos con la frecuencia universal. La voluntad expansiva es la fuerza central de este proceso, mientras que la voluntad individual es una fuerza dirigida hacia un objetivo específico. La voluntad expansiva se caracteriza por su apertura y su capacidad para abarcar un propósito mayor, uno que se alinea no solo con los deseos personales, sino con el bienestar colectivo y el orden cósmico. Esta forma de voluntad no es rígida ni aislada. Es flexible, fluida y expansiva, como el río que fluye hacia el océano. El punto de no retorno. La manifestación de una idea no es simplemente un acto de desear o pensar en ella. Es un compromiso profundo con el universo. Es el momento en que, al alinear nuestra intención con la voluntad cósmica,
Dejamos de ser meros observadores de la vida para convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. La creación no solo surge de la mente individual, sino que emerge de un campo de energía universal que responde a nuestras vibraciones y a nuestra visión. Cuando una idea se convierte en realidad, es el resultado de una profunda integración de los niveles de conciencia, el pensamiento, la emoción y la acción. Al igual que un escultor trabaja con su material, la voluntad expansiva trabaja con las fuerzas invisibles de la creación. A través de la intención constante, se va esculpiendo poco a poco la forma de la realidad deseada, que finalmente se manifiesta en el plano físico. La clase de conciencia que necesitamos cultivar para materializar nuestros ideales es aquella que mantiene la fe inquebrantable en la creación, que no duda ni titubea cuando las primeras señales de resistencia surgen. Es una mente que se mantiene firme en su propósito, no desde un lugar de rigidez, sino de confianza plena en que todo está en el proceso de materializarse. La voluntad expansiva confía en que, con la alineación correcta, todo lo que necesita suceder para la manifestación ocurrirá en el momento adecuado. La ley de la atracción y la manifestación. La ley de la atracción, ampliamente difundida en los últimos tiempos, es simplemente una extensión de los principios enseñados por Atkinson. La idea central de esta ley es que lo que pensamos y sentimos atrae hacia nosotros energías similares. Si mantenemos una vibración de alta frecuencia, si estamos alineados con la energía del amor, la gratitud y la abundancia, atraemos circunstancias, personas y oportunidades que resuenan con esa vibración. En este sentido, la manifestación no es solo un acto pasivo de espera. Es un proceso activo en el que el creador consciente sintoniza su frecuencia con la realidad que desea manifestar. A través de la intención clara y la voluntad expansiva, la creación se convierte en un acto continuo de alineación vibratoria. Cuanto más fuertemente se mantenga el enfoque y más constante sea la vibración, más rápidamente se materializarán los deseos. El pensamiento elevado y la emoción positiva son las frecuencias que desencadenan la manifestación. No se trata solo de visualizar lo que deseamos, sino de mantenernos en un estado emocional que resuene con la realidad deseada. La manifestación se convierte en un proceso de co-creación con el universo, en el que la energía y la intención se alinean para hacer que lo invisible se haga visible, lo intangible se haga tangible. La voluntad expansiva en acción. La verdadera voluntad expansiva no se limita a la acción individual, sino que se convierte en un principio de acción colectiva. Esta voluntad no busca solo la manifestación personal, sino el bien común, el desarrollo del individuo y de la humanidad en su conjunto. Este tipo de voluntad se nutre de una profunda conciencia cósmica que reconoce que la creación no es un acto egoísta, sino una danza cósmica en la que cada ser humano tiene un papel fundamental que desempeñar. La manifestación del ideal requiere unidad con el universo, un estado en el que el creador deja de luchar contra las fuerzas externas y se convierte en un canal fluido y receptivo para que la energía universal se exprese a través de él. En este proceso, cada acción, pensamiento y emoción está imprimiendo una huella en el universo, una huella que guía la creación hacia la materialización de lo deseado. Conclusión: la realización del ser. Al final de este viaje alquímico, la manifestación del ideal no es solo un acto de materializar un objeto o una circunstancia, sino la realización del ser. El verdadero creador no solo materializa cosas, sino que se materializa a sí mismo en una forma más plena, más consciente y más alineada con el universo. La creación más poderosa es la creación del ser, quien se convierte en su más alta versión y a partir de allí, crea su mundo de acuerdo con su visión más profunda. La manifestación del ideal es, en última instancia, un acto de autocreación. Al estar alineados con la mente universal y actuar con una voluntad expansiva, el creador no solo transforma su entorno, sino que se transforma a sí mismo, convirtiéndose en una expresión más pura de la conciencia cósmica que lo rodea.
Esta es la culminación de todo el trabajo alquímico mental, un proceso continuo de crecimiento, expansión y realización del ser en su totalidad.